El parto fisiológico, el parto sin complicaciones, se llama parto eutóxico, que se divide clásicamente en 3 periodos. Recuerden, dilatación, que son los cambios cervicales, expulsivo, que es la salida del feto, y el alumbramiento, que es la salida de la placenta. Entonces vamos a comenzar con la dilatación, ¿ya? Para esto, primero quiero que recuerden que la dilatación se divide en fase latente y fase activa, ¿ya? Y el punto de corte, porque la dilatación va de 0 a 10 centímetros, el punto de corte varía dependiendo qué referencia tenemos. Clásicamente, según Friedman, ¿ya?, el punto de corte es 4 centímetros. Menos de 4, fase latente, más de 4, fase activa. Pero según la COG, según la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, el punto de corte actual es 6 centímetros, ¿ya? Entonces, eso ténganlo en cuenta, ¿ya? Entonces, según Friedman, el punto de corte es 4. Según la COG, el punto de corte para dividir fase latente o fase activa es 6 centímetros. Entonces, eso va a depender de la referencia a la cual nos basamos, ¿no?, para dividir el periodo de la dilatación. Recuerden que en la fase latente es una fase variable, y en cambio en la fase activa es más constante y se adquiere la mayor velocidad de dilatación. Cuando tenemos el partograma, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser la Organización Mundial de la Salud, acá debemos recordar que la línea de alerta, que está de color rojo, se construye a partir de los 4 centímetros, ¿correcto? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? La línea de alerta, que se construye a partir de los 4 centímetros. Ahora, si una gestante en trabajo de parto permanece en una dilatación por más de 4 horas, como están viéndolo ahí, si permanece en la misma dilatación por más de 4 horas, se empieza a construir la línea de acción, que como están viendo se está desviando a la derecha, porque el parto se está prolongando, ¿ya? Entonces recuerden que acá el dato que la línea de alerta es 4 centímetros, a los 4 centímetros se construye la línea de alerta y la línea de acción se construye cuando una gestante en trabajo de parto permanece por 4 horas en la misma dilatación, ¿ya? Muy bien, entonces eso es importante que lo debemos recordar. Ahora, para que se den los cambios cervicales o para decir que una gestante ha iniciado trabajo de parto es que tiene que haber buena dinámica. Y esa buena dinámica se establece por un marcapaso que está en el cuerno derecho, ¿correcto? Ahí está. Entonces el cuerno derecho del fondo uterino es el que comanda la contracción uterina. Por eso en el fondo uterino decimos que la contracción es más precoz, es más duradera y es más intensa. Y va descendiendo conforme se acerque al segmento uterino inferior. ¿Cómo se llama eso, doctores? Triple gradiente descendente. Entonces la contracción uterina tiene una dirección, tiene un orden, como lo están viendo, ¿correcto? Entonces eso debemos recordarnos. Hay una relajación del músculo liso del útero y también hay una contracción. Entonces, ¿qué hormonas participan en la relajación del útero? Estas hormonas son las que participan en la relajación. Las catecolaminas con sus receptores beta-adrenérgicos, ¿correcto? La prostaglandina E, pero cuando trabaja con su receptor tipo 2 o tipo 4. O el nifedipino, que es un calcio antagonista, ¿no? Por eso, si ustedes recuerdan de farmacología, los beta-agonistas o el nifedipino, que es un calcio antagonista, son tocolíticos. ¿Qué quiere decir tocolíticos? Que relajan el útero, ¿no? Que relajan el útero. Porque estas sustancias lo que hacen es estimular a un receptor asociado a proteína G que va a aumentar, miren, el AMP cíclico. Y este segundo mensajero, que es el AMP cíclico, hace que disminuya el calcio intracelular en el músculo liso. Y ello conlleva la relajación, ¿correcto? A la relajación del útero. ¿Estamos? Y también quiero que vean la forma de la actina y la miosina. Miren, sobre todo de la actina.
La actina y la miosina son proteínas contráctiles, que cuando el útero está en relajación, miren, la actina tiene forma globular. Entonces acá recuerdes quiénes relajan el útero, quién es el segundo mensajero que produce caída del calcio intracelular y cuál es la forma de la actina en la relajación, que es globular. Porque eso lo podemos comparar ¿con quién? Con la contracción del útero, que es un mecanismo diferente. ¿Quiénes contraen el útero? Ahí está. Las hormonas que contraen el útero, por el contrario, la hormona hipotalámica, principalmente producida por el núcleo paraventricular, la oxitocina. La prostaglandina clásicamente contrae el útero, pero con su receptor 1 y 3. Miren el doble comportamiento, ¿no? Si participa con su receptor 2 y 4, relaja. Si es el 1 y el 3, contrae, ¿no? Generalmente lo utilizamos como uterotónico, la prostaglandina E, recuerden, como uterotónico, pero porque trabaja con su receptor 1 y 3. Las catecolaminas, pero con su receptor alfa. El alfa contrae, el beta relaja. ¿Qué hormona fetal induce la contracción del útero? El cortisol. El feto, producto del trabajo de parto, se estresa y activa su eje adrenal para producir cortisol. Y el cortisol induce contracción del útero. Y la prostaglandina F2-alfa. ¿Qué hacen estas sustancias? Miren, activan a una proteína G que ahora lo que hace es producir este segundo mensajero, diacilglicerol inositol trifosfato. ¿Qué hacen estos segundos mensajeros? Aumentan el calcio intracelular. El calcio en el músculo liso, recuérdense que se une a la calmodulina en el músculo liso. Y eso va a llevar a la contracción del útero, ¿correcto? Y miren la conformación de la actina cuando se contrae, al igual que la miosina. Van a adoptar una forma fibrilar cuando se contrae. Entonces recuerden acá qué sustancias contraen, cuál es el segundo mensajero que producen el calcio intracelular en la contracción y cuál es la forma que adoptan las proteínas contráctiles. Entonces ahí tienen para comparar cuando el útero se está relajado y cuando el útero está contraído. Entonces en el trabajo de parto estas hormonas tienden a aumentar en el trabajo de parto, ¿correcto? En cambio los que relajan tienen que disminuir y tal es el caso también de la progesterona. En el trabajo de parto la progesterona tiende a descender y por el contrario los que contraen tienden que aumentar. Recuerden, la progesterona relaja el músculo liso del útero, es el tocolítico endógeno, ¿no? Entonces disminuye para dar paso a las hormonas que contraen el útero, ¿ya? Muy bien. Y esa contracción del útero va a inducir una maduración cervical, es decir, una maduración en el cuello uterino. Entonces, recordar que en el cuello del útero, este está conformado por colágeno, por esta proteína, que es el colágeno. Entonces, la maduración cervical, ¿en qué va a consistir? En que se degrada el colágeno porque se activan proteasas y se retiene ácido hialurónico. En eso consiste la maduración cervical. Entonces, cuando el útero se contrae y este genera cambios a nivel del cuello, decimos que ha iniciado el trabajo de parto, ¿correcto? Y bioquímicamente, ¿qué implica una maduración cervical? Menos colágeno y más ácido hialurónico, que lo podemos ver gráficamente, miren. En este primer gráfico podemos ver cuando el cuello está inmaduro. Miren cómo el colágeno está bien organizado, bien estructurado, entrelazado. En cambio, cuando el cuello está maduro en el trabajo de parto, porque la contracción ha inducido maduración cervical, ¿eso en qué consiste? En que, miren, el colágeno cómo está, desorganizado, destructurado. ¿Por qué? Porque se han activado proteasas que desorganizan al colágeno. Y por el contrario, cae el colágeno y se retiene ácido hialurónico. En ese consiste la maduración cervical. El motor del trabajo de parto es sin duda la dinámica uterina, que tiene ciertas características. Vamos a describirlas. Tenemos la intensidad. La intensidad
es la presión máxima de la contracción del útero, que puede llegar de 30 a 50 milímetros de mercurio, ¿correcto? Luego tenemos la frecuencia. ¿Cuántas contracciones se producen en 10 minutos? Lo normal es 3 contracciones en 10 minutos. Siempre la frecuencia se cuenta cada 10 minutos, doctores. Luego tenemos la duración. La duración de la contracción aproximadamente es 45 segundos. Y finalmente la presión basal, que es el tono uterino, que mide 10 milímetros de mercurio, ¿ya? El tono. Entonces ahí están las características de una buena dinámica uterina, que debemos recordar. Recordar también que el dolor surge por una contracción a partir de los 25 milímetros de mercurio, ahí está. Y se puede palpar la contracción a partir de los 20 milímetros de mercurio. También recuerden esos datos. Si nosotros, doctores, multiplicamos frecuencia por intensidad, obtenemos esta fórmula que deben recordarse. Frecuencia por intensidad, actividad uterina, ¿correcto? Entonces, si yo quiero iniciar trabajo de parto, ¿cuál es la mínima actividad uterina que debo tener? La frecuencia es 3 cada 10 minutos. Ojo, siempre se cuenta cada 10 minutos, por eso coloco acá 3, porque en 10 minutos hay 3 contracciones. ¿Y cuánto es la intensidad? La intensidad mínima es 30. Entonces, esto sale 90. ¿90 qué? Unidades de Montevideo, así se llama, o así se describe la actividad uterina. Entonces, la mínima actividad uterina para iniciar trabajo de parto es 90 unidades de Montevideo. Muy bien. Y recordar que todos estos cambios o esta dinámica uterina va a generar cambios a nivel del cuello. Ahí decimos que hemos iniciado el trabajo de parto. En una nulípara, primero el cuello se borra, ¿no es cierto? Primero hay un borramiento o incorporación y luego se dilata, ¿correcto? Entonces en la nulípara primero se borra y luego se dilata. En cambio en la multípara se hace al mismo tiempo. El borramiento y la dilatación se hace de forma concomitante. ¿Estamos? Muy bien. Recordemos que acá, ¿no? El borramiento, ¿ya? Recordemos que el borramiento, ¿ya? Y la dilatación forman parte de los cambios o de la maduración cervical, ¿ya? ¿Y esto de qué depende? De la contracción del útero. Por eso decimos que una gestante a término inicia trabajo de parto cuando los cambios, las contracciones están generando cambios a nivel del cuello. Ahí decimos que la dinámica uterina es efectiva. Por acá mencionarles lo que viene a ser en relación a la dilatación, lo que es la velocidad de dilatación. La velocidad de dilatación en una nulípara, según Friedman, en la fase activa, 1.2 centímetros por hora. En la multípara es 1.5 centímetros por hora, la velocidad de dilatación. Según Friedman, que es el que clásicamente ha estudiado el parto. Ahora, según la OMS, recuerden que es 1 centímetro por hora la velocidad de dilatación, ¿ya? Entonces, miren, tenemos según Friedman, nulípara 1.2 centímetros por hora, multípara 1.5 centímetros por hora, y según la Organización Mundial de la Salud, en el partograma, la velocidad de dilatación es 1 centímetro por hora, ¿ya? Recuerden esos datos. Vamos con los movimientos cardinales en el trabajo de parto, ¿ya? Clásicamente acá también se han considerado 7 movimientos cardinales. Tenemos ahí el encajamiento, el descenso de la cabeza, tercero la flexión, cuarto la rotación interna, quinto la extensión, sexto la rotación externa y séptimo movimiento la expulsión o el expulsivo, que es básicamente la salida de los hombros. Entonces son 7 movimientos clásicos, ¿correcto? Comenzamos con el encajamiento, que es el primero. Entonces en el encajamiento, recuerden acá, que se define
cuando el diámetro biparietal, ahí está, 9.5 centímetros, alcanza las espinas ciáticas, ¿correcto? Ese es el encajamiento, cuando el diámetro biparietal alcanza las espinas ciáticas. Así se define el encajamiento, ¿correcto? Muy bien. También debemos recordar del encajamiento que según la altura de presentación corresponde al tercer plano de Hodge o estación cero de Lie, ¿ya? Luego tenemos el descenso de la cabeza. El descenso de la cabeza es el llamado sinclitismo cuando es simétrico. ¿Cómo es eso de simétrico? Doctores, miren ahí los puntos de referencia. Esta sutura que separa los dos huesos parietales se llama sutura sagital o sutura interparietal. Y adelante tienes pubis y atrás tienes promontorio. Son tus 3 puntos de referencia. Sutura sagital al medio, adelante pubis y atrás promontorio. ¿Correcto? Ya está. Entonces, cuando es equidistante, como estás viendo, la sutura sagital de promontorio y sutura sagital de pubis, cuando es equidistante, decimos que es un sinclitismo. Porque en los gráficos que están al costado, vemos que el descenso es asimétrico y ahí decimos que es un asinclitismo, que va a ser de 2 tipos. El anterior, también llamado de Naegele, y el posterior, también llamado de Litzmann, ¿correcto? Entonces quiero que vean el asinclitismo anterior. Miren, en el asinclitismo anterior, ¿por qué se llama así anterior? Porque cuando hago tacto, palpo el hueso parietal anterior. Entonces miren acá, ojo, quiero que lo entiendan, no que lo memoricen. Miren, cuando el descenso de la cabeza es asimétrico, miren que la sutura sagital en este caso se está yendo hacia atrás. Al irse hacia atrás, entonces se está alejando de pubis y se está acercando al promontorio, ¿correcto? Entonces ahí estamos viendo que se está exponiendo a la sutura, al irse hacia atrás, se expone el hueso parietal anterior. Por eso se llama sinclitismo anterior, porque palpo el hueso parietal anterior, porque acá yo voy a hacer tacto, miren, acá va a estar la manito, tacto. Entonces, como la sutura se va hacia atrás, se aleja de pubis y se acerca al promontorio, entonces palpo el hueso parietal anterior. Por eso se llama sinclitismo anterior. Acá es todo lo contrario. La sutura se va hacia adelante, se acerca a pubis y se aleja de promontorio. Entonces, al hacer tacto, ¿qué hueso voy a palpar? El posterior. Por eso se llama asinclitismo posterior o de Litzmann. Eso ténganlo muy en cuenta. ¿Por qué se llama anterior o posterior? Porque palpo el hueso parietal, ya sea anterior o ya sea posterior. Y acá lo que generalmente les preguntan, y por eso quiero que tengan memoria fotográfica, es en un asinclitismo anterior, ¿hacia dónde se va la sutura? Eso les preguntan. Entonces, en el asinclitismo anterior o de Naegele, acuérdate que la sutura sagital se acerca al promontorio, como lo estás viendo, y se aleja de pubis. En cambio, en el posterior es lo contrario. En el asinclitismo posterior, la sutura sagital se va hacia adelante, se acerca al pubis, y se aleja de promontorio, ¿ya? Entonces, eso no tienen que memorizar, tienen que ver y entender de qué se trata, ¿ya? Muy bien. El tercer movimiento es la flexión, ¿correcto? La flexión, el bebito pega el mentón al tórax, ¿para qué? Para cortar el diámetro de presentación. De lo que estaba occipito frontal, que mide 12 centímetros, al flexionar, ahora expone el suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros. Entonces, ¿para qué sirve la flexión? Para cortar el diámetro de presentación, ¿no? De occipito frontal a suboccipito bregmático. Y este es el diámetro de presentación en el trabajo de parto. Y miren qué variedad de posición tenemos. La variedad de posición que tenemos es occipito ilíaco izquierdo anterior, que es lo más frecuente, ¿verdad? Es la variedad de posición más frecuente. Cuando tenemos o pasamos al cuarto movimiento, que es la rotación interna, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. De lo que estaba acá, miren el occipito ilíaco izquierdo anterior, ¿no es cierto?
Entonces va a girar en este sentido. ¿Para qué? Para colocarse acá, a occipito púbico. Entonces eso se llama rotación interna. ¿Cuánto ha girado? 45 grados. ¿En qué sentido? Antihorario. Ese es el cuarto movimiento, rotación interna. Si no lo has entendido, miren, vamos a ver por acá, ¿no? Entonces acá adelante tengo pubis, acá detrás tengo sacro y acá tengo los dos huesos ilíacos, ¿no? Derecho, izquierdo. Entonces el bebito está acá, así, con su occipito ilíaco izquierdo anterior. Entonces en la rotación interna tiene que rotar acá, a occipito púbico. Es por eso, ¿cuánto ha girado? 45 grados. ¿En qué sentido? Antihorario. Pero ¿qué pasa si la variedad de posición era esta? Occipito ilíaco izquierdo transverso. ¿Cuánto tenías que girar para colocarse occipito púbico? 90 grados. ¿En qué sentido? Antihorario. ¿Y qué pasa si hubiera estado ahora en esta variedad de posición? Occipito ilíaco izquierdo posterior. ¿Cuánto tendría que girar? 135 grados. ¿En qué sentido? Antihorario. Por eso, ¿cuál es la variedad de posición fisiológica más frecuente? Esta de acá. Porque gira menos. En cambio, las transversas y las posteriores son distósicas. Porque como te das cuenta, van a girar más para colocarse occipito púbico. ¿Ya? Doctor, ¿y qué pasa si están al otro lado? Ah, si están al otro lado, o sea, si estuviera acá el occipucio, sería occipito ilíaco derecho, ¿no es cierto? Derecho anterior. Si estuviera acá, sería occipito ilíaco derecho transverso. Y si estuviera acá, sería occipito ilíaco derecho posterior. ¿Qué pasaría si están derechos? Ahora tiene que girar así, pues. Igual, cuando es anterior, 45 grados. Cuando es transverso, 90 grados. Cuando es posterior, 135 grados. La diferencia es que cuando son derechos, el giro es horario. No es antihorario, es horario. ¿Se dan cuenta? Entonces esa rotación interna lo que tiene como función es cambiar la variedad de posición para colocarse occipito púbico. Porque luego viene el quinto movimiento, que es la extensión. El bebito extiende la cabeza, ahí está, miren, extiende la cabeza, ¿no? Y luego viene la rotación externa o restitución para acomodar el diámetro de los hombros. El bebito no puede salir así, en un plano transverso. Tiene que hacer esto, rotación externa, porque la cabeza ya está fuera del canal del parto, y acomodar el diámetro biacromial. ¿Se acuerdan de los diámetros transversos? Biparietal, biacromial, bitrocantérico. ¿Cuál era el más grande? El biacromial, el del hombro. Por eso tenía que acomodarse. Y el último movimiento, que es el expulsivo, que es la salida de los hombros, ¿no? Tiro la cabeza hacia abajo para que primero salga el hombro anterior y luego hacia arriba para que salga el hombro posterior, en ese sentido. Primero el hombro anterior y luego sale el hombro posterior. Si los hombros se quedan impactados, no salen, entonces ya estamos frente a una distosia, ¿no? Distosia de hombros, cuando el hombro se queda atrapado y no puede salir. Entonces ahí están los 7 movimientos clásicos del trabajo de parto. Sin embargo, la Sociedad Americana de Ginecobstetricia solo contempla 4 movimientos como tal, ¿ya? Que son la flexión, la rotación interna, la extensión y la rotación externa. Solo considera esos 4, ¿ya? La Sociedad Americana. Muy bien. El segundo periodo es el expulsivo, doctores, que es la salida de la placenta. Del feto, la salida del feto. ¿Cuánto demora la salida del feto en una nulípara? 1 hora y media. En una multípara, 1 hora, ¿correcto? Acuérdense los tiempos, porque les han preguntado. Entonces,
El expulsivo, que consiste en la salida del producto del feto, se empieza o inicia cuando la dilatación ha completado a 10 centímetros. Y la maniobra que se aplica ahí es la maniobra de Röntgen, que es colocar, como estamos viendo, una mano sobre el periné y con la otra protegemos la salida de la cabeza. Entonces, controlamos la salida de la cabeza y protegemos el periné. Esa es la maniobra de Röntgen que se hace en el expulsivo, ¿correcto? Controlar la salida de la cabeza y protegemos el periné. Muchas veces, sobre todo en gestantes nulíparas que tienen el canal blando muy tenso, se recurre a la episiotomía para aumentar el canal del parto blando y evitar los desgarros perineales. Ese es el principal objetivo, evitar los desgarros perineales, sobre todo en gestantes nulíparas con canal blando muy tenso. No se hace a todas las gestantes, solo aquellas que tengan el canal blando muy tenso y sobre todo nulíparas. ¿En qué consiste esta episiotomía? En hacer una incisión, un corte. La delección es medio lateral, que como estás viendo se hace en una angulación con la horizontal de 45 a 60 grados, porque va en dirección de la horquilla vulvar a la tuberosidad isquiática ipsilateral, en esa dirección. Entonces, con una angulación de 45 a 60 grados y con una extensión de 4 a 6 centímetros de longitud, ¿ya? Los músculos que se seccionan en la episiotomía y que te han preguntado son el bulbo cavernoso y el transverso superficial del periné. Son los que frecuentemente se van a seccionar en una episiotomía, ¿correcto? Luego ya se recurre a la sutura con catgut crómico, se hace, ¿no?, la llamada episiorrafia. Y es importante recordar entonces las diferencias entre una episiotomía medio lateral, que es la delección, y que lo hemos comentado, con una mediana, ¿ya? ¿Por qué la medio lateral es la delección? Por esto, porque es la más eficaz en prevenir los desgarros perineales. Y también la puedes ampliar. Entonces esas dos ventajas hacen que la medio lateral sea la episiotomía de elección. En cambio, la mediana tiene menos eficacia en prevenir los desgarros y no puedes ampliarla, ¿correcto? Ahí está la diferencia. Pero la mediana también tiene ventajas. Es la que menos duele, es la que menos sangra y es la que cicatriza mejor, ¿correcto? Esas son sus ventajas de la mediana. Duele menos, sangra menos, cicatriza más bonito. Esas son las ventajas. Pero básicamente, la episiotomía se hace para disminuir los desgarros perineales, para disminuir los traumas perineales. Es por eso que es la delección la media lateral, porque es la más eficaz y puedes ampliarla, ¿no? Las otras son sus desventajas. Sangra más, duele más, la cicatrización es más defectuosa en el caso de la medio lateral. Entonces tengan en cuenta esas diferencias, por favor. Y el tercer periodo es el alumbramiento, que es la salida de la placenta, ¿correcto? La expulsión de la placenta. Y ahí debemos tener en cuenta la duración. En una nulípara también, miren, hasta 45 minutos y en la multípara hasta 30 minutos, ¿ya? La duración del alumbramiento. Muy bien. Acá la maniobra que se hace para expulsar la placenta se llama Brandt-Andrews, doctores. Brandt-Andrews, también llamada maniobra de tracción y contratracción. Porque con una mano vamos a hacer la tracción del cordón umbilical y con la otra mano hacemos la contratracción a nivel suprapúbico. Con ello, ¿qué logramos? Evitar la inversión uterina. Entonces, esta maniobra llamada de Brandt-Andrews o tracción y contratracción tiene por objetivo evitar la inversión uterina.
Ojo, recuerden eso. Evita la inversión uterina. Muy bien. El mecanismo más importante para que la placenta se desprenda es la contracción y retracción del útero. Entonces, cuando el útero se contrae y se retrae, disminuye su superficie y eso permite que la placenta se desprenda, ¿correcto? Ese es el mecanismo más importante. Pero lo completa, ojo, lo completa el hematoma retroplacentario. Entonces, cuando te pregunten, ¿cuál es el mecanismo fundamental para desprender la placenta? La contracción y retracción del útero. Pero ¿quién complementa? El hematoma retroplacentario. Hay que tenerlo en cuenta. De la misma manera, también cuando te preguntan, ¿cuál es el principal mecanismo de hemostasia? Porque recordemos que este es el periodo de hemorragia. En el alumbramiento hay más sangrado. ¿Y cuál es el principal mecanismo de hemostasia? La contracción del útero. Porque al contraerse el útero, ya hemos visto en la fisiología, se aplastan los vasos uterinos. Y ese es el principal mecanismo de hemostasia. Por ello, la Organización Mundial de la Salud recomienda el alumbramiento activo o dirigido, que consiste en colocarle a toda gestante que ya está en alumbramiento, en el periodo de alumbramiento, colocarle oxitocina 10 unidades, una ampolla, que puede ser por vía intramuscular, por vía endovenosa, si tiene vía, o hasta incluso por la vena umbilical, se puede colocar. La más utilizada es la intramuscular, pero ojo, puede ser vía endovenosa o a través de la vena umbilical. Y al colocarle esta ampolla de oxitocina, acortamos el periodo de alumbramiento a 10 minutos. Por eso acuérdate la regla de los 10 en el alumbramiento activo dirigido. Le coloco una ampolla de oxitocina y acorto el periodo a 10 minutos. Acuérdate, regla de los 10. Doctor, ¿y para qué sirve ese alumbramiento activo dirigido? ¿Cuál es su objetivo? Prevenir la hemorragia posparto, principal causa de muerte materna, doctores. Prevenir la hemorragia posparto, ¿correcto? Ese es el principal objetivo. Muy bien. Doctor, ¿y en qué momento le coloco la oxitocina? Puedes colocarla después de 3 momentos. Cuando sale la placenta, le colocas la oxitocina a la puérpera. Cuando clampas el cordón, o a la salida del hombro del feto. Tienes esos 3 momentos. O a la salida del hombro del feto, o cuando clampas el cordón, o cuando ya sale la placenta. Y cualquiera de los 3 momentos son útiles para prevenir la hemorragia posparto por atonía uterina, que es su principal causa. Entonces recuerden ese alumbramiento activo dirigido, es muy importante. Doctores, signos clínicos de desprendimiento de la placenta. El primer signo clínico de que la placenta se ha desprendido es el máximo ascenso. Ese es el primer signo. El útero, cuando la placenta se desprende, entonces está la placenta y acá está el útero, la placenta se desprende, entonces el útero asciende, ¿correcto? Asciende. Ese es el primer signo clínico. Luego tenemos el signo de Alfel, que es el descenso espontáneo del cordón. Tú lo vas a ver porque has clampado ¿no es cierto?, el cordón umbilical, ¿ya? Has clampado y ves cómo la pinza con la que has clampado desciende solita 10 centímetros. Ese es el signo de Alfel, descenso espontáneo del cordón o descenso espontáneo de la pinza. Luego ya no desciende más, se queda ahí, no asciende, ¿no? Se queda ahí. Ese es el signo de Kutzner, pinza inmóvil. Entonces, Alfel desciende, ya inmóvil, Kutzner. Otros signos clínicos de desprendimiento, este de acá, el signo de Fabry o signo del pescador, que consiste en ¿qué? En traccionar el cordón, miren, con una mano tracciono el cordón, con una mano tracciono el cordón y con otra mano tracciono el abdomen. Entonces, cuando la placenta se ha desprendido, al traccionar el cordón, esa tracción no la siento en el abdomen,
¿correcto? Ese es el signo de Fabry. Tracciono el cordón y no percibo en el abdomen. Signo de Fabry o signo del pescador. Lo contrario es el signo de Stratmann. En el signo de Stratmann tracciono el abdomen y como la placenta se ha desprendido, esa tracción no se transmite al cordón. Entonces tracciono el abdomen y no percibo en el cordón. Entonces ese es el signo de Stratmann. Diferencien, ¿ah? Fabry es traccionar el cordón. Stratmann es traccionar el abdomen. Y por último, el signo de globo de seguridad de Pinard. Así se llama, signo de globo de seguridad de Pinard. Una vez que la placenta se ha desprendido totalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que el útero desciende y está duro como una pelota, porque está muy contraído. Recuerden que ese es el principal mecanismo de hemostasia, que el útero se contraiga. Entonces eso se llama, ¿no? Cuando el útero está debajo del ombligo y bien contraído, signo de globo de seguridad de Pinard, ¿correcto? Muy bien, ya está. Dos tipos de desprendimiento. El más frecuente es el de tipo Schultz, 80%, y el 20% es tipo Duncan. Recuerden eso. En Schultz vamos a ver ciertas características. Es para placentas centrales y como pueden ver se forma hematoma retroplacentario. Ahí está el hematoma, miren. Entonces, cuando la placenta es central, se forma hematoma, sale por la cara fetal y el sangrado es tardío porque se contiene por el hematoma. Esas son las características del alumbramiento de tipo Schultz. Cuando es todo lo contrario, entonces acuérdate de eso, de tipo Schultz, que es el más frecuente, y por defecto acuérdate Duncan. ¿Qué será Duncan? Para placentas laterales o periféricas. No forma hematoma. El sangrado es precoz y sale por la cara materna. Mientras Schultz sale por la cara fetal, que es por la cara donde está el cordón, en Duncan sale por la cara materna, que es por donde están los cotiledones. Esas son las características, tanto para Schultz como para Duncan. Pueden ahí compararlas, ¿no es cierto? Cara fetal, cara materna, placenta central, placenta lateral, forma hematoma, no forma hematoma. Acuérdense. Schultz, sangrado tardío. Duncan, sangrado precoz y abundante, porque no forma hematoma. Muy bien, ahí está descrita las diferencias. Acuérdense una, Schultz, el más frecuente, y por defecto, todo lo contrario, será Duncan, ¿correcto? Muy bien.